Acá tenemos un ejercicio también de cálculo en el que vamos a aplicar cálculo del diferencial total. En este caso nos están pidiendo calcular el error que podemos llegar a cometer en el cálculo del peso específico de un cuerpo. Nos dan como dato el peso es igual a 5, no nos dan unidad de medida, podemos suponer 5 kilogramos fuerza, 5 newton. Es el peso sobre el volumen y el volumen es de una unidad, podemos decir un metro cúbico, un decímetro cúbico. Para el caso lo importante es la aplicación del cálculo diferencial para el cálculo de errores, aunque seguramente vamos a utilizar también, vamos a hacer la comparación con el cálculo incremental. Vamos a aprovechar un poco para no perder de vista un poco lo que era el cálculo incremental. Nos están diciendo de que en el cálculo del peso podemos haber cometido un error de más 0,1. En realidad acá sería un diferencial positivo de 0,1, y en el caso del volumen, que es de una unidad, podemos haber cometido más menos 0,05. Más menos 0,5. Entonces nos están pidiendo calcular el error cometido, tanto el error aproximado, o sea el diferencial, como el error exacto, o sea el cálculo incremental, en la medición del peso específico en dos situaciones. En el caso que hemos llamado A, que es el caso de que los dos diferenciales sean positivos, es decir, 0,1 y 0,05 positivo para el peso y el volumen respectivamente. El caso B es cuánto habría sido ese error, esa variación, en el caso de que tomemos, bueno, igual positivo en el caso del peso, pero el diferencial de volumen en vez de positivo, negativo, menos 0,05. Entonces vamos a calcular. Recordamos, yo acá estoy usando la letra ρ para el peso específico, algunos usan delta. Yo particularmente prefiero usar ρ porque es una letra parecida al peso, a la P. Pero bueno, lo que me pueda parecer a mí no tiene mayor importancia. Lo importante es la parte conceptual. En este caso nosotros tenemos que el peso es un dato, es igual a 5, y el volumen es igual a 1, o sea que estamos con un peso específico de 5. Puede ser 5 kilogramos fuerza por metro cúbico o por decímetros cúbicos, o puede ser 5 newton por litro. Bueno, la unidad de medida por ahora no es que no interese, pero vamos a prescindir de la unidad de medida. Entonces, vamos a plantear, recordamos la fórmula del incremento total, que era igual el valor de la función incrementada, menos, que me equivoqué, menos el valor de la función sin ningún tipo de variación. Y en el cálculo de aproximado, que es el cálculo diferencial, en el cual aplicamos los conceptos de derivada parcial que hemos aprendido, es la derivada del peso específico respecto de una de las variables, que es P, por el diferencial de esa variable, más el diferencial del peso específico, la derivada del peso específico respecto al volumen, por el diferencial de esa magnitud. Entonces vamos a calcular justamente las derivadas parciales. Las derivadas parciales del peso específico respecto del peso. Bueno, acá tenemos que el volumen es una constante, por eso queda el volumen como una constante, y el peso, acá tenemos la derivada de una constante por el peso. El peso, como está elevado a la 1, nos queda que la derivada es igual a 1 sobre el volumen. Como el volumen, acá lo estamos valorizando, es igual a 1 por dato del ejercicio, estamos con la derivada respecto al peso igual a 1. Si hacemos la derivada respecto del volumen, el peso es constante, el volumen, como está elevado a la menos 1, queda con el signo negativo, y luego lo que tenemos que hacer es disminuir o restarle una unidad
al exponente. Como acá tenemos exponente menos 1, nos va a quedar elevado a la menos 2, o sea, elevado al cuadrado en el denominador. En este caso, si nosotros hacemos el peso, el signo es negativo, el peso es 5 dividido 1 al cuadrado, o sea que vamos a tener 5. Entonces ya tenemos el cálculo de las dos derivadas parciales y además tenemos resuelto los cuantificados, digamos, para el caso puntual. Vamos al caso A. En el caso A habíamos dicho que íbamos a considerar las dos variaciones positivas. O sea, el diferencial de peso 0,1 positivo y el diferencial de volumen 0,05 positivo. Si nosotros calculamos primero el cálculo aproximado a través del diferencial, nosotros vamos a tener el valor del, tenemos allá, de 1 por el diferencial que es del peso, que es 0,1, más la derivada respecto del volumen es menos 5, acá lo he puesto entre paréntesis, por 0,05 positivo. Si nosotros realizamos toda esa operación, nos está dando que el diferencial del peso específico es igual a menos 0,15. Si calculamos el error porcentual, sería ese menos 0,15 dividido el volumen, dividido el peso específico, que lo calculamos acá. Este 5 que está acá es el 5 que está en el denominador. Si efectuamos este cociente y lo expresamos en forma porcentual, es un menos 3%. Si continuamos con el caso A, pero ahora efectuamos el cálculo teniendo en cuenta el cálculo exacto, nosotros vamos a tener que estamos usando esta fórmula, el peso más el delta peso, que sería el diferencial del peso, vamos a tener 5 más 0,1, porque es positivo, 5,1, dividido el volumen más el volumen incrementado, digamos como en este caso positivo, sería 1,05, la suma de 1 más 0,05, menos el valor, digamos, estándar o nominal del peso específico, que era igual a 5, que venía de 5 sobre 1. Si hacemos esa evaluación, nos está dando una variación del peso específico igual a menos 0,143, un valor bastante cercano a menos 0,15. En realidad debería decirlo al revés, porque el valor exacto es este. Tendría que decir menos 0,15, un valor bastante cercano, exacto, ¿no? Menos 0,15 bastante cercano a menos 0,143. Ese sería el cálculo aproximado a través del diferencial y exacto a través del cálculo incremental. Bueno, esa sería la primera parte del ejercicio. La segunda parte es analizar el caso B, en el cual el diferencial del peso sigue manteniendo su valor y su signo. En cambio, el diferencial de volumen, vamos a suponer que en un caso lo podemos haber calculado por defecto y en el otro caso, por exceso, ¿no? Entonces acá ponemos menos 0,05 y efectuamos la misma fórmula. El primer término no va a cambiar respecto al cálculo anterior, porque el primer término va a quedar 1 por 0,1, 1 por 0,1. El segundo, en cambio, sí va a cambiar, porque es menos 5 por 5 centésimas positivas. Acá es menos 5 por 5 centésimas negativas. Si efectuamos ese cálculo, teniendo en cuenta que hacemos menos por menos más, nos va a quedar un diferencial del peso específico de 0,35 positivo, lo cual, haciendo este 0,35 dividido los 5 del peso específico, nos da un error, llamémosle así, o un diferencial de 7%. Ahora vamos, y siempre acá, trabajando en forma paralela, vamos a calcular lo mismo para el caso B, pero a través del método incremental, que es el método exacto. Entonces acá vamos a tener el numerador, es exactamente igual, porque el numerador está relacionado con lo que es el primer término, o sea 5,1. 5
más 0,1, 5,1. Lo único que acá, en vez de ser 1 más 0,05, es menos 0,05, razón por la cual queda 0,95. El segundo término queda igual, es menos 5. Entonces, como resultado de esto nos da un valor positivo de 0,368. Acá, como ustedes pueden apreciar, 0,35 que es el valor aproximado, es aproximado bastante cerca al valor de 0,368, que es el valor exacto. Recordemos muy bien, bueno, con esto habríamos ya terminado el ejercicio, pero bueno, es una aplicación distinta para lo que es el cálculo diferencial e incremental. Recordemos muy bien la fórmula, que es la que nos está faltando acá, que es la del IOS, ¿no? El infinitésimo de orden superior, que sirve para ambos casos, que es el cálculo incremental, que es el exacto, menos el cálculo diferencial. Y esto nos va a dar un valor que no es ni más ni menos la diferencia de altura entre el valor real de la variación de la altura de la función menos el valor al cual llega la tangente a la recta en el punto, según lo que vimos en uno de los primeros gráficos. Bueno, vamos a hacer otro par de ejercicios sobre este tema.